En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. El pasaje del Evangelio que hoy domingo se nos propone para nuestra reflexión es el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En síntesis, nos muestra el diálogo que el Señor Jesús entabla con uno de los escribas, el cual, habiendo escuchado la discusión que se había suscitado en torno al tema de la resurrección con los saduceos, busca interpelar al Maestro con una pregunta esencial para todo judío: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? El pasaje del Evangelio de hoy entonces comienza con esta petición fundamental. Este escriba se anima a preguntarle al Señor Jesús porque se había dado cuenta que en cierta manera el modo de pensar y la doctrina del Rabí de Galilea pudiera ser parecida a la suya. En el fondo podemos intuir que su participación tiene más que ver con hacerse de un nuevo partidario y de adjuntarlo a su causa que profundizar en la respuesta en sí misma. Pero se preguntarán, ¿por qué digo esto? Y quizá piensen, como decimos en México, que quiero amarrar navajas. Es decir, estoy siendo muy quisquilloso o muy juicioso en mi interpretación, de tal forma que busco tres pies al gato, o el hilo negro en el fondo de este pasaje del Evangelio, con tal motivo de encontrar la verdadera motivación y las verdaderas intenciones de este escriba. Pero fíjense que si nos adentramos al contexto próximo, podemos entender varios aspectos que nos den respuesta para encontrar precisamente la intención de este escriba en el diálogo con el Señor Jesús. El primer aspecto: cuando el Señor Jesús entra en Jerusalén, se va a encontrar con diferentes grupos de escribas, fariseos, ancianos, seduceos, herodianos, los cuales le harán preguntas que lo llevarán a discutir o a debatir sobre algún tema importante para cada uno de estos grupos religiosos. El segundo aspecto: antes de este pasaje del Evangelio, el Señor Jesús ya se había confrontado con los fariseos y con los herodianos con respecto al tema del tributo al César. Y también se había confrontado con los saduceos sobre el tema de la resurrección de los muertos, trayendo como consecuencia, digamos de esta manera, una victoria doctrinal para el Señor Jesús. En un tercer aspecto, el pasaje del Evangelio de hoy sería entonces la tercera intervención del Señor Jesús en esta serie de debates o discusiones. Y si bien es cierto que la pregunta del escriba se diferencia de los demás grupos religiosos porque parecía venir de un hombre de buena fe que no buscaba poner a prueba al Señor Jesús, sino que solo se acercaba para hablar con él, también es cierto que hemos de considerar que los escribas y los saduceos eran, al menos en el plano doctrinal, férreos adversarios. Y es aquí donde yo encuentro que la pregunta del escriba tiene que ver con diferenciarse de los saduceos y al mismo tiempo hacer ver que el Señor Jesús, en su doctrina, en su pensamiento, en su experiencia de Dios, es más partidario de su grupo que de los demás. De tal forma que, congraciándose con él, pudiera adherir inclusive más partidarios a su causa. Por eso, en el fondo, podemos entender que la intención del escriba no era del todo buena u honesta. Por eso quizá también entendamos que en los versículos siguientes de este pasaje del Evangelio, el Señor Jesús ataca fuertemente a los escribas. Pero de eso hablaremos después. Por ahora solo les invito a leer estos versículos siguientes y darse cuenta de esta situación. De esa manera van a entender esta hipótesis que yo les digo en esta interpretación.
Entonces, como decía, el pasaje del Evangelio comienza exponiendo que este escriba había oído la discusión que el Señor Jesús había tenido con los saduceos y se había congratulado, se había puesto contento al ver lo que les había respondido. El Señor Jesús, en definitiva, según el escriba, les había respondido en su debate sobre la resurrección de los muertos, tal como un escriba pudo haber respondido. De ese modo, mis hermanos y mis hermanas, el escriba, para reforzar su propio pensamiento, su propia doctrina, su experiencia de Dios, entra en diálogo con el Señor Jesús a través de esa pregunta esencial: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y buscando ciertamente una respuesta acorde a su pensamiento, a su doctrina o a su experiencia de Dios. La respuesta del Señor Jesús es directa y sencilla, porque no busca inventarse nada nuevo. Simplemente está citando las Escrituras porque la respuesta a esa pregunta ya la conocen todos, o todos deberían de conocerla. Por tanto, esta respuesta no tiene por qué ser inventada, solo tiene que ser reconocida, acogida, entendida y vivida. En principio, el Señor Jesús, con su respuesta, da a conocer dos mandamientos y dice: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Para luego decir: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo interesante es que concluye diciendo: no hay otro mandamiento mayor que estos. Vemos entonces que la pregunta del escriba se refería al primero de todos los mandamientos. Esta pregunta requería una elección entre un gran material legislativo: elegir uno de entre los 613 mandamientos de la ley mosaica, y todavía declararlo como el más importante que todos los demás. Vemos pues la gran dificultad que ponía delante del Señor Jesús. De aquí también entendemos que su intención no era del todo buena. Era una pregunta bastante difícil de responder, inclusive para los rabinos más cultos de su época. Sin embargo, la respuesta del Señor Jesús es sencilla, es clara, y viene a combinar dos versos del Pentateuco, que ciertamente están muy separados entre sí, pero justaponiéndolos a partir de la misma palabra con la que comienzan: amarás. De esta forma hace comprender al escriba que el mandamiento más importante de la ley no consiste en un precepto externo, sino en una actitud del alma que da primacía al amor a Dios y, en segundo lugar, al ser humano. Lo importante, lo verdaderamente importante, es el amor. El Señor Jesús dice que relacionarse con Dios no es hacer otra cosa que amar. No se trata de un servicio, un deber o un sacrificio. No se trata de otra cosa que de amar. Por eso cita dos pasajes del Antiguo Testamento, uno sobre el amor a Dios y el otro sobre el amor al prójimo. Pero también, como he dicho antes, va más allá con su conclusión. Le está diciendo al escriba que Dios es único, pero que esto no es suficiente para amarlo. Es decir, no puede ser el primer mandamiento sin el segundo. Esta es la verdadera forma de amar a Dios, de honrarlo, al amar también a los hermanos, al prójimo, a cada ser humano que tenemos a nuestro alrededor. Pero también le dice que no es posible amar al prójimo si antes no amamos a Dios, y si no amamos a Dios con todo lo que somos. Amar a Dios entonces con todo lo que somos
significa que es hacerlo con la totalidad de nuestra persona. Menciona el corazón como el lugar de donde surge el deseo, el querer, el movimiento volutivo, la toma de decisión más profunda para amar a Dios. Menciona el alma como el ámbito de donde surge la vida, la energía, todos nuestros recursos vitales necesarios para amar a Dios. Menciona la mente como la esfera donde se desarrolla el conocimiento, donde surgen las razones más certeras para poder amar a Dios. De ese amor a Dios surge la esencialidad del amor a los demás. Es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo no tiene esencias distintas. El amor en el Nuevo Testamento es de un peso extraordinario que no queda en la concepción griega del eros, ni tampoco de la amistad. Más bien es un amor de calidad ágape, que tiene que ser el mismo para Dios y para todos los seres humanos, aunque los mandamientos se enumeren en primero y segundo. El que se añada entonces el segundo mandamiento de amor al prójimo viene a ser lo original, porque con ello se ha revelado que el amor a Dios y el amor al prójimo es lo más importante de la vida, aunque en realidad son un solo mandamiento. Porque, mis hermanos y mis hermanas, no hay dos tipos de amor, uno para Dios y otro para el prójimo, sino que con el mismo amor amamos a Dios y a nuestro prójimo. De ese modo, los dos mandamientos unirían cielo y tierra, el ser humano a Dios, el ser humano al ser humano. El amor vertical, amar a Dios, y el amor horizontal, amar al prójimo, por tanto, ya no pueden ni deben separarse. De esta respuesta deducimos que el amor a Dios no puede existir sin el amor al prójimo. El primer mandamiento implica el segundo, y el segundo presupone el primero. La capacidad de amar al prójimo de manera evangélica no es simplemente sentimental o filantrópica, sino que surge como consecuencia directa del primado de Dios en nuestras vidas. El amor a Dios es, por tanto, el primero en sentido cualitativo, pero también es el primero en sentido cronológico, porque pasamos del amor exclusivista que llevamos con nosotros y dentro de nosotros desde el nacimiento al amor oblativo que se entrega y que se dona, a ejemplo del Señor Jesús en la cruz cuando ha muerto por amor a todos nosotros. El amor exclusivo, entonces, también es lo que nos hace amar solo a aquellos que corresponden a nuestras expectativas. Este amor exclusivo va de la mano de la estima, de modo que se niega el amor cuando no se puede dar estima, cuando no queremos amar a los demás y cuando los demás no nos aman a nosotros. Por el contrario, el amor generoso, el amor ágape, el amor que se dona, no está relacionado con esta estima, ni mucho menos con nuestros sentimientos o nuestro pensamiento filantrópico, sino que continúa dándose inclusive sin estos aspectos muy humanos, y que puede incluso coexistir con las culpas, con las heridas, con aquellas personas que nos desean el mal. Por eso el Señor Jesús dirá que amemos a nuestro prójimo, amemos a nuestros enemigos, amemos a aquellos que nos odian. Imaginemos y recordemos que el Señor Jesús manifiesta este tipo de amor en su actitud general hacia Judas Iscariote, el traidor, tratándolo como un amigo hasta el final, no porque fuera digno de estima, digno de ser amado, que ciertamente lo era, porque el Señor Jesús amaba a todos, a buenos y a malos, sino simplemente porque desde el punto de vista del Señor Jesús, el amor debe darse, debe donarse,
sin importar las personas, sin importar los méritos de las personas. Pero bueno, mis hermanos y mis hermanas, mi comunidad muy amada, ya para terminar, podemos observar que el escriba, al parecer, está de acuerdo con las palabras del Señor Jesús, de tal forma que le responde diciéndole que amar a Dios y al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. El Señor Jesús ve que le ha respondido con sensatez y por eso le dice: no estás lejos del reino de Dios. Es curiosa esta respuesta. No estás lejos, le dice. ¿Pero qué significa no estás lejos? Significa que le falta algo. Recordemos el pasaje del Evangelio del joven rico. El joven rico entendió lo que era vivir el reino de Dios, vivir en el reino de Dios, pero no hizo nada para cambiar y seguir al Señor Jesús. Hoy al escriba no se le dice que le falta, pero la respuesta del Señor Jesús viene a indicar claramente que no está lejos del reino, pero aún no está en él. Hemos de preguntarnos nosotros: ¿ya estamos en el reino de Dios? O como el escriba, no estamos lejos, pero aún lo estamos. Porque quien alcanza el nivel requerido por estos dos mandamientos se encuentra solo cercano al reino de Dios, pero no en el corazón del reino de Dios. Por eso, sin duda, entrar en el reino significaría entrar en una dimensión nueva del amor. Los dos mandamientos separados son el del amor a Dios sobre todo y al prójimo según la medida del amor que nos tenemos a nosotros mismos. En el reino de Dios, estos dos mandamientos se funden en un solo mandamiento nuevo, que no es un tercero. No viene a ser un tercero que se añade a los dos de la ley mosaica, sino un mandamiento que los incluye a ambos y que al mismo tiempo los supera en el modelo divino del Señor Jesús. El corazón del Evangelio es, entonces, esa forma de amar a Dios y al prójimo unificado en el misterio de la cruz, donde el amor al prójimo es un amor que se mide por el amor que Dios nos tiene a nosotros. En resumen, mis hermanos y mis hermanas, y con esto concluyo, el que está dispuesto a dar la vida por los demás está en el corazón del Evangelio. Ha tomado posesión del reino de los cielos y aparece, por tanto, como la experiencia de total descentralización y olvido de sí mismo, dejando que Dios actúe en nuestras vidas y haga lo que quiera con nosotros. Les agradezco su paciencia, les agradezco todos sus comentarios, todos los me gusta que le han puesto al canal, que le han puesto a los videos. Gracias por compartirlo con sus seres queridos y los sigo invitando a que lo sigan haciendo. Pero también díganles que activen la campanita para que cada semana reciban la reflexión del pasaje del Evangelio. Muchas gracias, comunidad. Recuerden que no soy ningún influencer, solamente quiero compartir la palabra de Dios, quiero compartir lo que Dios me ha dado y quiero dárselos a ustedes. Dios les bendiga, hasta la próxima, paz y bien.